Ojalá no nos censuren. O sea, en verdad, espero que no nos censuren. Estados Unidos e Israel. Si Pemex hoy no existiera, estaríamos sufriendo lo que está sufriendo Estados Unidos y la mayoría del mundo por petróleo. ¿Qué tan mal gobernaron Argentina, gobiernos de izquierda, que terminaron con un loco como Javier Milei? Próxima colonia de Israel, ¿eh? ¿Has recibido alguna vez algún chayote en el Soberano? Llegaron a ¿A ti directamente te han A amenazado? mí directamente ahí en mensajes de X. Yo creo que uno de los grandes aciertos del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha sido la mañanera. Imponerle la agenda a la oposición y hacerles bailar al son tabasqueño, simplemente fenomenal. La desinformación. ¿Tú has desinformado? He desinformado. ¿Quiénes controlan los medios en México? Bueno, principalmente tanto pueden imponer presidentes como pueden quitarlos. Ajaja, muy zurdo, pero tienes iPhone. Muy zurdo, pero tienes MacBook. Muy de derecha, pero tomando vacaciones. Ah, muy de derecha, pero con aguinaldo. Yo era de derecha. Puesta sin pies ni cabeza de que quien reciba un programa social no vote, que no pueda votar. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast favorito de política, Voces. Y como cada semana tenemos a las voces más importantes y más influyentes de este país. Pero sobre todo las más interesantes, que nos hablen de los temas que más le importan a este gran país llamado México. Y hoy tenemos un gran invitado, un invitado especial, un amigo de este espacio, director editorial de uno de los periódicos digitales o medios digitales más importantes del país. Me estaba diciendo que están llegando ya arriba de 150 millones de personas. Lo felicito mucho al director editorial y le doy la bienvenida a Carlos Centeno, director editorial del Soberano. Amigo, Bienvenido. pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí en este gran podcast que pues es un orgullo que voces jóvenes como tú pues hayan impulsado un proyecto a tal magnitud como lo es este. Entonces, pues, yo encantado de estar acá, de conversar. Hay muchísimo. Hay mucho de qué platicar. hablar. Así que Y aparte porque teníamos mucho tiempo sin vernos. tenemos ratos sin vernos. Sí. La verdad es que ya que como 4 meses, medio año más o menos, sí, no nos veíamos. Y hace falta mucho de qué hablar. Mucho Entonces, que hablar, aquí mucho ustedes se van a chisme. enterar de los chismes de la política y sobre todo de los medios de comunicación digitales. Carlos Centeno, eres director editorial de uno de los diarios, de los medios más importantes Los medios. en el país en la materia digital. Es una gran medalla la que nos das. Pero lo es, Muchísimas sí. gracias. Lo acepto. Sí, pero lo eres. Lo soy. Lo somos. Sí, Lo somos. Muchas gracias. Y yéndonos al tema geopolítico. Justo a mí me parece muy importante lo que está pasando en este momento. En este momento, nosotros estamos grabando a mediados de abril, más o menos, y ustedes lo deben estar viendo una semana después, más o menos. Pero el tema es que el Estrecho de Hormuz. En el Estrecho de Hormuz, para quienes no sepan, es un lugarcito por donde pasa solo, entiendo, corrígeme si tú tienes otro dato, el 20% del petróleo del mundo. Sí. Por 20-30%. Entre el 20 y 30%. Una tercera parte. Solo por ese cachito, Estados Unidos y todo el mundo está teniendo problemas con la electricidad. Bueno, a Cuba no le quieren mandar petróleo. Pero esta situación del petróleo a mí me lleva a algo aún más profundo, que es un tema geopolítico afectando a México. Yo creo que un error de Andrés Manuel López Obrador fue creer, fue la frase de decir que la mejor política exterior era la interior. A mí me parece que el tema de la geopolítica nos está afectando muchísimo. Me van a funar ahí en los comentarios, díganme por qué, pero yo lo que creo es esta parte de la gasolina nos está afectando a todos. Y no nos está afectando por López Obrador, voy a aclararlo. Nos está afectando porque durante muchos gobiernos se decidió pensar que el Estado debía ser chiquito. Y como debía ser chiquito, debía venderse todo, debía hundirse todo. Y despertamos un día en el 2014 y vimos a un presidente decir que la gallina de los huevos de oro se había acabado. Lo que no nos dijeron es quién la había matado. Por supuesto. ¿O a dónde se fueron esos huevos? Y el tema es el tema de las paraestatales.
Si Pemex hoy no existiera, estaríamos sufriendo lo que está sufriendo Estados Unidos y la mayoría del mundo por petróleo. No, a ver, creo que el licenciado Andrés Manuel tenía razón en su frase. A La mejor política exterior es la interior. Porque si hubiera sido contrario, no hubiéramos tenido dos bocas. Si hubiéramos seguido con ese pensamiento o ese planteamiento de lo exterior para México, con este mismo modelo que tú mencionas que desmanteló a Pemex, que desmanteló a nuestra Secretaría de Energía, a la propia CFE, o sea, lo que era antes Luz y Fuerza y demás, si el licenciado Andrés Manuel López Obrador no hubiera tenido la visión de hacer la refinería Dos Bocas, yo me atrevo a decir que ahorita el precio de la gasolina en nuestro país estuviera arriba de los 30 pesos. De la gasolina, no el diésel. Porque Sí. el diésel ahorita ya también tiene el IEPS, o sea, está amortiguado. Hay algunos empresarios gasolineros que no están respetando el acuerdo que se llegó con la presidenta. Ok. Pero fuera de eso, gracias a la refinería, a la visión y a todo lo que se ha realizado en el sector energético de nuestro país, hoy México se encuentra estable comparado con Estados Unidos, que los precios se están disparando a niveles históricos. El pueblo estadounidense está resintiendo la guerra con Irán precisamente porque se ha cerrado el estrecho de Hormuz, o más bien no están dejando pasar a los buques que tienen ciertos intereses occidentales, ¿no? Por cierto, en teoría México está dentro de las listas que sí, Que sí pueden puede pasar. pasar. Exactamente. Y si no se hubiera creado todo este proyecto alrededor del recuperar nuestra soberanía energética, hoy México sí estaría sufriendo. Vimos a muchísima gente de la oposición que trató de desmeritar todo el trabajo que se realizó, que empezaron a cuestionar y a decir que las refinerías ya eran cosa del pasado. Donald Trump va a abrir y va a inaugurar una refinería. Bueno, está en planes de construir una refinería, ¿no? Después de muchísimos años que Estados Unidos no apostaba a ese proyecto de infraestructura, pero hasta él lo entiende, y que tu tía panista o un panista promedio de aquí te diga el petróleo es obsoleto, ya no vale nada. Es que es Está peor la completa que el ignorancia. candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. El petróleo ya es cosa del pasado. México, Va ¿por de qué no salida. apuesta por las energías limpias? Claro. ¿Por qué no apuesta? Y sí, sí, que apueste por las energías limpias, Claro, y por y la va a haber actualización, energías limpias. y por la innovación, Claro. porque las hay. De hecho, tenemos, entiendo, el parque solar Sí, más grande de Latinoamérica. de Latinoamérica. Pero, o sea, es que a mí me hace pensar, Carlos, no sé si tú lo compartas, en este tema en donde, en manos de quienes estábamos, quienes nos gobernaban, y lo peor, para quienes trabajaban realmente estas personas. Nos gobernaban unos vendepatrias, unos sumisos ante intereses extranjeros, unos tapetes ante Estados Unidos, unos gusanos que se arrastran a los intereses yanquis. Esa era la gente que nos gobernaba. Tuvo que estar el general Lázaro Cárdenas para que se consolidara la expropiación petrolera. Y todo lo que pasó alrededor, todas las amenazas de las grandes empresas petroleras estadounidenses que fueron tras de él, ¿no? Y a pesar de ello, salimos garantes, salimos victoriosos. Hoy estoy orgulloso de mi gobierno. Hoy estoy orgulloso de este proyecto de nación que muchísimas personas confiamos. Porque definitivamente nuestro México sería otro si estos proyectos no se hubieran realizado, si estos proyectos no se hubieran concretado. Imagínate comprarle en su propio territorio a los gringos una refinería como lo hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que fue Deer Park, ¿no? O sea, no sé, pero a mí eso me llena de orgullo. Me hace decir, no que no, cabrones. O sea, honestamente, No, porque pues venimos de décadas de sumisión. Tú muy bien lo mencionaste. Hay un gobierno estadounidense que, si ve que otros gobiernos de la región no se alinean a sus intereses, empiezan a golpear sistemáticamente. Pues creo que es algo que han estado intentando hacer desde los últimos 2 años, desde campañas mediáticas hasta ciertas provocaciones más directas, ¿no? Desde Totalmente. con Donald Trump. A mí me parece, y creo que es un punto muy importante decir, es la izquierda está desapareciendo. Yo creo que para mal. ¿Por qué la izquierda está desapareciendo? Antes de que respire Carlos Centeno. A ver, que ya esto ya es la derecha diario. No, ¿por qué la izquierda está desapareciendo? Porque sistemáticamente se le ha acosado a gobiernos de izquierda. ¿Cómo es que lo podemos ver? En toda Latinoamérica,
la famosa ola de izquierda que llegó después de Xiomara Castro y otros líderes de izquierda, toda la izquierda se empezó a desdibujar a partir de una presión sistemática de Estados Unidos. Y errores propios. Y errores también de la izquierda latinoamericana. Yo siempre hago esta crítica. En Latinoamérica solo quedan 4 gobiernos de izquierda. Hay que decirlo, los países más importantes del continente o de Latinoamérica. Bueno, de América, podemos decirlo. Brasil, Colombia, Uruguay, que está a punto de volver a entrar en un gobierno de izquierda, y México. Todos los demás. No es que no sea importante, pero también tenemos a Guatemala, a Bernardo Arevalo. Ah, bueno, a Guatemala, por supuesto. Sí. Sin embargo, Nicaragua, Cuba. Bueno, Cuba es de izquierda, la izquierda es una dictadura, Carlos Centeno, porque eso nos van a decir en los comentarios. No, creo que el pueblo cubano tiene el derecho de decidir sobre su soberanía. Totalmente, y a mí me parece que es no solo deleznable, sino inhumano el hecho que están haciendo. Pero a ver, termina de contar lo que ibas a decir. De prohibir el petróleo. No, pues ya terminé. No, que el tema se ha estado asfixiando sistemáticamente a la izquierda, de tal forma que, pues ya solo, ¿a dónde se fue Argentina, que venía de una izquierda? A la ultraderecha. Yo siempre hago esa crítica. A ver. ¿Qué tan mal gobernaron Argentina, gobiernos de izquierda, que terminaron con un loco como Javier Milei? O sea, imagínate, gobernaste tan mal que le hiciste creer a tu pueblo que que Javier Milei era mejor opción que tú. Esa es una autocrítica que se tiene que hacer y que nos debe de funcionar y que debemos de hacernos también nosotros, ¿no? O sea, todos los países en donde gobierna la izquierda tenemos que tener esa autocrítica de, oye, pues ve lo que sucedió en Argentina, ¿no? O sea, totalmente, sí. No, a mí me parece sorprendente que un personaje como Javier Milei gobierne un país tan rico, tan importante, con un pueblo... Y próxima colonia de Israel, ¿eh? A ver, échate ese clipsazo porque yo me perdí ahí. Pues sí, desafortunadamente, no sé si llegaste a ver que en enero, a inicios de año, empezaron a quemar zonas de la Patagonia. Sí. Deliberadamente. ¿Quiénes las estaban quemando? Pues agentes de Israel, ¿no? O sea, agentes sionistas de Israel. ¿Por qué? Porque van a crear ahí el gran Israel. Hay una foto muy curiosa de Benjamín Netanyahu en donde está como en una mesa de seguridad y casualmente tiene en su folder, en su portafolio, una imagen del mapa de Argentina y la Patagonia. Ok, yo eso no lo Y el sabía. gobierno argentino acaba de hacer una ley, un decreto, para que empiecen a poblar esas zonas como de protección, áreas de protección en esas zonas que fueron, pues, incendiadas deliberadamente en la Patagonia Argentina, para después, quién sabe qué hacer con esos territorios, ¿no? Mientras Netanyahu ve el territorio de Argentina. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Es que hay tanta información que al último, justo es lo que hemos estado estoy hablando. loco. A lo mejor. O sea, yo también. O sea, ya estamos Sí. como... Sí, y se necesita un poco de locura como para aguantar tantas locuras que pasan en el mundo. Justo es lo que estábamos hablando antes de grabar, ¿no? La verdad es que sí. El año empezó brutal. Fuertísimo. El 2 de enero estaba temblando en México. El 2 de enero estaba temblando en México. Acapulco, en Coyuca Benítez. El 3, 4 de enero fue lo de Nicolás lo de Maduro. Nicolás Maduro. Que ojo, o sea, ya también venían calentando el terreno para Irán, ¿eh? A ver. Porque yo, exclusiva, bueno, sí, creo que sí es exclusiva. Exclusiva. Yo me iba a ir a Irán. Iba a ir a Teherán a inicios del año. ¿Por qué? Un viajecito ahí, Ok. que me invitaron. No, o sea, era una... ¿Era chamba? ¿Era trabajo? No trabajo, pero era una visita, pues digamos, oficial, ¿no? O sea, Ok. obviamente no como alguien de Estado, pero era una invitación oficial por parte del gobierno de Irán. Entonces, pues ya todo estaba preparado, iba a ir con otro compañero igual de aquí de México, de la Ciudad de México, y empieza esa noticia de que estábamos invitados, nos las dan a mediados de diciembre, ya teníamos todo perfecto, y la última semana de diciembre, primera de enero, empiezan a haber estas manifestaciones raras en Irán, en Teherán, en la capital, para ser exactos. Sí. Manifestaciones en donde, claro, que son válidas, claro que son legítimas, claro que son un derecho, pero a los 3 días empiezan a reportar que estas manifestaciones ya se habían tornado violentas. ¿Violentas en qué aspecto? Ya estaba habiendo una confrontación directa con las autoridades, con los policías. Hubo una imagen muy viral
de un deportista que corrieron la noticia en redes sociales que había sido pues sentenciado a muerte por el régimen iraní. Lo que sucedió con este deportista, la verdad, fue que quemó los cuerpos y asesinó a 2 policías en estas manifestaciones. Ok. Entonces, por eso fue condenado, Ujú. por las agresiones brutales que había cometido hacia 2 elementos de seguridad. Y reitero, todo esto se empezó a organizar, a maquinar. A la mitad de la semana, el shutdown completo del país Sí. para que no estuviera esparciéndose desinformación y que aparte, desde ese entonces, ya contábamos a algunas personas con la información privilegiada de que estas revueltas habían estado siendo incursionadas por Estados Unidos y por agentes del Mossad. Y hace unas semanas se comprobó precisamente eso, no por palabras ni por ningún medio de izquierda ni nada, por el propio Trump, que él, a través de agencias de Estados Unidos y de los kurdos, distribuyó armas, armamento, pistolas, lo que quieras, Sí, sí, sí. No, para, ya lo vivíamos, no te preocupes. para realizar las revueltas e intentar tumbar de esa manera al gobierno iraní. Sorprendente, yo no lo sabía. Y luego pasa lo de Maduro. Ujú. Y al otro día teníamos nuestro vuelo. No, Pues ya no llegó. Ya no llegó. No, bueno, y hay quienes aseguran, piensan que si Estados Unidos es capaz de enviar a cientos de miles de kilómetros armamento a Medio Oriente, no lo va a mandar con el vecino de enfrente. No, pues aquí nos tienen controlado por eso. Es una investigación justo que nos la hablaba Jesús Escobar Tobar, ¿no? El tema Sí. que los invitamos también, cómo es que funciona verdaderamente el tráfico, vipeadísimo, porque nos tienen censurados. Perdóname, Carlos, pero nos tienen censurados de muchas cosas, Chin. pero creemos que la verdad siempre tiene que imperar, Claro. la verdad siempre tiene que imponerse, la verdad siempre tiene que llegar a todos. Por supuesto. ¿Has recibido alguna vez algún chayote en El Soberano? Mira, déjame decirte, ha habido muchísimos acercamientos, pero el soberano no va por esa línea. El soberano siempre ha sido pues, congruente con los principios fundamentales por los cuales se creó, ¿Y por cuáles principios se creó? que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. A la información de este país, A la ¿ok? información de este país. O sea, como bien lo dice nuestro eslogan, la voz del pueblo. Ok. Entonces, siempre tratamos y estamos a la altura de lo que la gente quiere escuchar, de lo que la gente, el pueblo de México quiere saber y lo que le parece importante que se dé a conocer, ¿no? Entonces, no, el soberano jamás ha recibido chayote. Nunca recibiría chayote. Nunca recibiría. En mi puesto, yo como director editorial, no. ¿Has tenido acercamientos? Han habido acercamientos ¿Qué te han para dicho? para que no se hablen de ciertos temas, de ciertas reformas, de ciertos personajes No, políticos. no me des nombres, pero por ejemplo, ¿qué es lo que te han dicho? No hables de la corrupción en un estado, no hables de... No, o sea, sobre precisamente empresas que podrían verse afectadas por ciertas reformas electorales en materia de salud, ¿no? Entonces, habla bien de estas empresas o habla en contra de estas reformas. No hablar en sí No hablar. de estas empresas, o sea, no hablar de estas empresas. Si nosotros, por ejemplo, digamos, sacábamos un texto acerca de la reforma que se iba a implementar en contra de los vapeadores, los cigarros electrónicos, no mencionar a cierta empresa, que claramente y obviamente pues es un tema que no estaba a discusión y dicho y hecho, o sea, se realizó como se tenía que realizar. Oye, Simple es que a mí me parece muy sencillamente. interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque uno siempre piensa que el chayote... Yo ahorita, si quieres, Claro, cuento sí. la vez que me ofrecieron el chayote. Órale. El tema en donde muchas veces se piensa, no, el chayote es para irle a matraquear, Claro. a aplaudir a un político, a un gobierno, etcétera. Pero tú me estás diciendo completamente lo contrario. Es que o sea, las muchas empresas veces- privadas ofrecen dinero para que no se hable de ellas. Claro, a través de terceros. Es que desde empresas privadas hasta políticos, pero no, como tú muy bien lo mencionas, no para ir y matraquear, y aplaudirles y demás, no, todo lo contrario, para que no hables de ellos. O sea, creo que es una estrategia de estira y afloja, pero nuevamente no va con los principios del soberano, no van con los principios del medio, no van con mis principios, ¿no? O sea, si tenemos que exponer algo, hablar de algo, lo vamos a hacer. O sea, sin ningún problema.
Tenemos el tema de, por ejemplo, llegamos a tener en algún momento el tema del cártel inmobiliario, que estábamos ahí exhibiendo lo que se estaba realizando por parte de este grupo de mafiosos aquí en la Ciudad de México. Y llegaron amenazas. ¿A ti directamente te han A amenazado? mí directamente ahí en mensajes de X, en mensajes de Instagram. ¿Qué te han pero, dicho? pues, ya sabes, la típica de bájale, tal, esto te va a pasar, tal. O sea, ¿Solo por el cártel? bueno, ¿Inmobiliario? eso espero yo. No sé si sean a través de otros. Yo lo digo así porque Sí. fue que hubo una campaña intensa para exhibir toda la corruptela que estaba detrás de estos mafiosos panistas. Y justamente en esa semana que tuvimos esa campaña para exhibirlos, pues llegaron los mensajes, ¿no? A mi perfil privado de X, sobre todo los típicos comentarios, pero honestamente yo siempre he sido una persona muy tranquila en ese aspecto, no me espanta, no me asusta. Digo, al final son comentarios de gente loca en X o mensajes simple y sencillamente para golpetear, para amedrentar, para bajarte hasta la ética, ¿no? Pero honestamente no hay miedo, no hay miedo alguno. Creo que parte de esta gran responsabilidad que tengo en el momento es actuar con muchísima valentía y sobre todo, pues, hasta cierto punto, con justicia, ¿no? Hacia los más desprotegidos. Ok, ¿y te han intentado pagar o le han intentado pagar al medio el que tú diriges por no hablar? Y Sí. han amenazado por hablar. Por hablar demasiado, por Demasiado, exhibirlos. por Yo diría exhibirlo. por exhibirlos. ¿Y alguna vez desde el gobierno de federal, estatal, local, te han dicho algo? No realmente. A ver, algo que tengo que ser completamente transparente. Por favor, sí. Y que, Por eso estamos en o sea, Voces. está gracioso, está curioso. A ver, Porque a ver. este medio se funda con la intención también de apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador Ok. en este camino que fue su sexenio, en este pues, paso histórico democrático del país, la revolución de las conciencias, y que sabíamos que iba a ser un momento tormentoso en los medios tradicionales, en los medios hegemónicos, en los medios corporativistas, en contra de lo que el presidente hiciese, ¿no? Entonces, por eso se funda también este medio, para ser como ese lugar de batalla en contra de la infodemia y en contra, pues, de muchísimas televisoras que antes pegaban y pegaban demasiado y que siguen pegando, pero ya la gente, el pueblo, pues está más consciente, ¿no? De lo que estas televisoras representan y por eso han decidido, pues, también informarse con los medios independientes, con un medio como también lo es Voces. Gracias. Y a lo que voy es de que, a pesar de todo eso, en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador no obtuvo el soberano ninguna propuesta de contratos Nunca de te publicidad. le pagaron un solo peso al soberano. No, Ni Imagínate. del gobierno federal ni No. del gobierno local. no. Nos conviene más pegarle al gobierno. Pues para algunos sí, pero pues es que este proyecto no es Económico. económico. Ok. Entonces, O sea, pero para fines económicos, pues parece que conviene pegarle al gobierno. para porque, fines económicos, pues sí. Pues bueno, a excepción de TV Azteca, que ha de quitarle el financiamiento, pero TV Azteca, pero todos los demás medios, pues pegan y pagan. Pegan y pagan. Es que es una cuestión y una operación de estira y afloja, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que tanto el sexenio y la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, como ahora lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que no es necesario que le pague a medios para que no los golpeteen, porque, nuevamente, ningún gobierno es perfecto, Sí, no. para empezar. Ningún gobierno es perfecto. Pero ahí, a caer en este tipo de extorsiones de los medios tradicionales para que tú les sueltes recurso público, recurso del pueblo para que dejen de pegarte, pues no, creo que es innecesario. Y más cuando tienes toda una herramienta, todo un aparato importantísimo que se llama la mañanera, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aciertos del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha sido la mañanera. Esa estrategia magnífica de posicionar información, posicionar la narrativa y lo más importante, imponerle la agenda a la oposición y hacerles bailar al son tabasqueño, pues es una estrategia simplemente fenomenal. A ver, tú, desde esta parte de la dirección editorial, tú conoces todo el fondo. Correcto. Porque nosotros cuando vemos algún medio de comunicación, vemos las notas, Claro. vemos las imágenes, vemos en los última hora, no vemos todo el trabajo que hay detrás.
detrás, ¿no? O sea, las ojeras no son de embalde. Las ojeras no son de embalde. Estamos hablando antes de empezar a grabar. Sí. Y el tema que yo te quiero preguntar es la desinformación. Uf, gran tema. ¿Tú qué desinformación has visto en los medios de comunicación digitales y corporativos? A ver, desinformación hay muchísima. ¿Sí? Y yo voy a ser también transparente y sincero con el público. Hemos caído en videos hechos por IA. ¿Tú has desinformado? He desinformado, pero, o sea, es cuestión de que nos damos cuenta, ok, hacemos la nota aclaratoria, bajamos y listo, ¿no? ¿Estás hablando de las piernas en Palacio Nacional? No, la verdad, eso solo fue una nota aclaratoria que también sacó el medio. Sí. Desafortunado, yo lo llegué a comentar en otro espacio, es un episodio bochornosísimo de Infodemia MX. Sí. Creo que precisamente esa herramienta está para ayudar a nuestra presidenta, no para ponerle el pie y hacerle caer en un ridículo como lo fue toda esta situación y todo en contexto, que a pesar de que, a ver, no fue nada grave realmente, no es nada ilegal, no es nada malo, o sea, una persona tomó el sol, le enseñó las piernas, ok. Ajá. Está peor o estuvo peor la vez que en Palacio Nacional hubo una sesión de fotos de lencería y salieron, se publicaron y todo, pero a lo que voy es, ese episodio bochornoso no tuvo que pasar en una circunstancia como esta, porque la oposición está carente de victorias. Okay. De muchas victorias. Y esto que sucedió, el hecho de que Infodemia haya tenido ese grave error, fue una gran victoria para ellos. O sea, la oposición estaba como, uy, hoy se come, ¿no? O sea, hoy se come, o sea... Ajá. La oposición está extasiada que Infodemia se haya equivocado y haya tenido este episodio bochornosísimo. Yo, honestamente, creo que no debió haber pasado. Me parece un poco vergonzoso que hayan hecho pasar a la presidenta por este terrible episodio, capítulo, que reitero, no hizo nada grave la chica que decidió tomar el sol, pero simple y sencillamente son cosas que no pueden pasar, tanto esa como también el episodio bochornoso de Infodemia. Entonces, oye, y el tema de la desinformación sobre algunas otras notas de otros medios, ¿tú cómo lo has visto? ¿Has visto desinformación? A ver, tú estás todo el tiempo pegado viendo noticias. Yo sí. Es tu chamba. Sí. Entonces, ¿qué desinformación has visto? ¿Qué mentira totalmente directa has visto? Pues te puedo contar un caso reciente, literal, de hoy mismo. A ver. En un chat mandan una postal, una imagen donde aparecía que un centro de trabajo, un sistema nacional de trabajo, del empleo, me parece, estaba promocionando unas vacantes de construcción de empleo a Israel. Y entonces abajo venían los logos del gobierno federal, de la STPS y de la embajada, me parece, israelita, del territorio ocupado de Palestina. Entonces, en verdad, o sea, venía en las ubicaciones, que precisamente eran las ubicaciones donde han caído los misiles, ¿no? Entonces mi primera reacción fue coraje. O sea, herví de coraje porque dije, ¿cómo es posible que están publicando ofertas laborales en una zona de guerra? Y aparte de que es una zona de guerra, en un lugar que no le pertenece a Israel, que es la Palestina ocupada, ¿no? Entonces dije, ¿qué carajo está pasando? Y la verdad me enojé y ya estaba a nada, en verdad, a nada de publicar ese tweet con lo que te acabo de decir, que cómo era posible, pero dije, a ver, calma, serénate, no he visto esta imagen circulando en otros lados, échate una revisada en internet, en Facebook, en X, pues sí, dicho y hecho, era una completa fake news. Era completamente falso. Ya estaba desmentido, de hecho, y dije, o sea, sí pasa, apenitas. O sea, a mí me llegó a pasar también donde te enojas, haces la nota y algo te dice como que no. Hay algo que no cuadra, pero no logro entender qué es. Y entonces lo buscas y resulta que efectivamente era una mentira. Por ejemplo, yo estaba a punto de publicar cuando se dijo que Donald Trump estaba hospitalizado. Ah, claro, el domingo. Sí, hace unas semanas para quienes nos estén viendo, pero hace un par de días. Y entonces es un tema en donde yo dije, esto es una nota. O sea, yo lo había visto hace 29 segundos en Twitter y dije, esta es la nota, vamos a publicarla. Y en el momento en el que estoy a punto de darle, me doy cuenta que es un rumor trascendido
que según algunos medios, Sí. medio Locales conspiranoicos, de locales, Estados Unidos, se están aventando eso, entonces es una locura. Pero fíjate que a mí me gustaría preguntarte sobre el tema de la desinformación particularmente porque me parece que existe y existe mucha. Sí. Y yo creo que no es por un error como el tuyo o el mío. Es precisamente porque sirven a muchas narrativas, porque sirven a muchos intereses. ¿Quiénes controlan los medios en México, Carlos Centeno? Bueno, principalmente Salinas Pliego. Tiene una gran baraja, no solo de medios, sino Sí. también de bots en redes sociales. Hay una Ok. gran estrategia. ¿Ah, sí? Sí, claro, de red social ¿Qué y hacen? de conexiones en redes sociales para tratar de desestabilizar tan solo o solamente en redes sociales a este gobierno progresista que representa la presidenta Claudia Sheinbaum. Vimos la manera tan, ¿cómo lo puedo explicar? Tan artificial Sí, en la que se formó la marcha del 15N. claro. Esta marcha, según de generación Z, pero Sí. que al final eran generación pero muy Baby atrás, boomers, o sea, sí. baby boomers, ¿no? O sea, los mismos de siempre ahí marchando y 2 que 3 chicos del PAN, ¿no? Del PRI. A lo que voy es, toda esa red y Ajá. toda esa campaña se formó a través de diversas cuentas nuevas en redes sociales, en X, sobre todo, cuando pasa lo de Nepal, que empieza este furor, Sí. esta gente decide Sí. crear esta narrativa falsa en contra del gobierno de la 4T, Sí. ¿no? Y empiezan a tomar, imagínate lo miserables que son, que toman el caso de Carlos Manso y empiezan, o sea, con una estrategia completamente dirigida hacia el odio, desde la desinformación, para tratar de pegarle a este gobierno. Sí. Tratan de hacer ver a la presidenta como si hubiese sido la responsable directa de este desafortunado caso. Y me parece curioso porque páginas en Facebook que nunca habían publicado de política, justamente ¿Cómo se cuando... llaman esas páginas? Por ejemplo, estaba Filosoraptor, estaba una página de un youtuber, The Brian Show, Ajá. creo que Cerebros, o sea, todas Sí, sí, estas sí. paginitas que ya tienen más de 1 millón o 2 Sí, millones sí, de sí. seguidores, fueron utilizadas e instrumentadas para eso, para desinformar, para crear una propaganda antigobierno. Y entonces, a ver, tú lo que estabas diciendo, porque creo que esa es una gran pregunta. ¿Quiénes son aquellos que controlan los medios? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son no solo los dueños, sino los Claro. instrumentadores de este? Ricardo Salinas Pliego. Por supuesto. ¿Quién Ricardo más? Salinas Pliego. Puede ser el de Televisa, Azcárraga. Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga. Hay muchísimas. O sea, Ok. es que, para empezar, hay que entender que los medios de comunicación son uno de los poderes fácticos más importantes que hay Totalmente. no solo en el país, sino en el planeta entero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí tenemos que entender todos los intereses que hay detrás. Tanto pueden imponer presidentes como pueden quitarlos. Imponer, pues, lo hemos visto muy bien en el 2006 con toda esta campaña en contra de López Obrador. En el 2012, cómo crearon todo una telenovela alrededor de la elección junto con Enrique Peña Nieto y la famosa Gaviota. Entonces, pues los intereses y quienes controlan los medios está esta clase política, esta clase empresarial, esta clase, pues yo me atrevo a decir, hubo varios reportes de cómo también el crimen organizado, no sé si recuerdas, tenía pagadas redes, pues sí, redes en internet para publicar y hacerles propaganda, Sí. o sea, de los videos que se subían, o sea, es todo un conglomerado de poderes alrededor de un poder fáctico, ¿no? Los medios. Como los medios. Entonces, Claro. el decir quiénes son las grandes cabezas, pues, las más visibles son esos dos, Claro. aquí en México, ¿no? Entonces, reitero, nos pasamos al caso Salinas Pliego. Toda la campaña que emprendió, que viene desde Argentina, porque son los mismos que ayudaron a Milei a posicionarse para que fuese presidente de Argentina, con toda esta maquinaria, entre comillas, que es la derecha a diario, que lo único que saben hacer es esparcir infodemia, esparcir odio y sobre todo, pues, caer en un completo ridículo. De hecho, yo estuve amenazado por el director editorial ¿De la Derecha Diario? de la Derecha Diario. ¿Por qué? ¿Qué te Porque dijo? ¿Qué te fíjate amenazó? que encontramos información muy interesante A ver.
de él en redes sociales. Cuéntanosla, a ver si nos amenazan nosotros también. Honestamente no sé si me haya demandado, la verdad es que nunca me llegó nada, entonces me da completamente igual. Pero el punto es de que empezando a indagar, Sí. descubrimos que su papá fue o es como un subsecretario de ayuntamiento en un municipio de España. Ok. Un municipio que tiene problemas de narcotráfico. ¿Y quién crees que estaba acusado de colaborar ahí en ciertas situaciones de narcotráfico? Pues el padre de este sujeto, ¿no? Ok. O sea, esa administración. Y luego descubrimos que yo digo el gachupín de la infodemia, a Sí. Javier Negre, el gachupín de la infodemia, había hecho un documental para Netflix, no sé si para Netflix, no recuerdo bien la plataforma, un documental para lavarle la cara a un criminal, ¿no? A un narcotraficante, igual, de España, no recuerdo bien el nombre en este momento, pero el punto es de que encontramos esa información, retomamos esa información y desde El Soberano la expusimos. Le dio tanto coraje que en verdad no me lo quité como 2, 3 semanas encima, estaba golpeteándome a través de su medio, me dijo que era un narcopropagandista, que yo defendía a una narcopresidenta. Fue cuando dije, este tipo ya está mal, ¿no? Pero es el mismo séquito que ha empleado Ricardo Salinas Pliego para intentar hacer una campaña en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobierno de la Cuarta Transformación, y pues una campaña completamente de desinformación. A mí me parece que los medios de comunicación se han encargado muchas veces no necesariamente de informar, sino de venderse. Y se venden con estas narrativas, contranarrativas u omisiones. Porque qué raro que cuando existen problemas con las vacunas, Latinus no diga nada. En el sentido de los proveedores. Qué raro que cuando está el caso de archivos más documentado y grande de Estados Unidos, ni siquiera lo podemos decir porque nos censuran en redes sociales. Mira, no sabía eso. A nosotros nos censuraron en YouTube y nos acaban de bajar un video en Facebook por hablar de ese tema. Pero qué raro que cuando empiezan a salir estos documentos, en donde se ligan a los mexicanos, dueños del 90% de los medios de comunicación, al otro día la noticia sea nada, sea un estudio de belleza en el Senado de la República. ¡Qué raro!, ¿no? ¿Qué? Porque a mí me parece que es bastante extraño que los medios de comunicación y de información se dediquen a todo menos a comunicar y a informar. Se dedican a mentir, se dedican a hacer contranarrativas, se dedican a querer imponer incluso una visión cuando no hay los datos suficientes. Claro. Y creo que eso es un tema muy grave, no sé cómo tú lo veas. No, a ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que también es un tema ético hacia tu público, ¿no? Normalmente, sí. O sea, es lamentable, muy bien lo dijiste. Bueno, es que también hay que recordar quién es el dueño de Latinus, ¿no? O ¿Quién es el dueño de Latinus? Roberto Madrazo. Roberto Madrazo es el dueño Quienes de Latinus. tienen un gran conglomerado y una red del cártel farmacéutico, como muy bien se expuso en distintas ocasiones, en distintos reportajes, ¿no? O sea, una red tan articulada de manera eficiente para vender medicamentos a sobreprecios. O sea, si este vasito cuesta 5 pesos, pues ellos se lo vendían al gobierno en 15 pesos. Entonces, pues imagínate, les cortan todo ese presupuesto económico, pues ¿cómo no van a estar enojados? ¿Cómo no van a golpetear? Pero como tú muy bien lo dijiste, hay medios que se venden o que simple y sencillamente no responden a sus intereses y prefieren omitir completamente la nota. Nunca hemos visto, como tú muy bien lo mencionas, a Loret de Mola irse en contra de Roberto Madrazo por esto, aquello y el otro que hizo, ¿no? Jamás los hemos visto. O a Silvano Aureoles. O sea, son corruptos. ¿Y sabes qué es lo que a mí me parece? Y cínicos. Porque, por ejemplo, El Soberano es un medio completamente frontal y sin máscaras. O sea, es un medio que es orgullosamente militante. Okay. O sea, que es de izquierda, que apoya un proyecto y sin problema alguno lo dice, ¿no? O sea, estamos del lado de la Cuarta Transformación, estamos del lado del pueblo. ¿Están del lado de Morena? Estamos del lado de Morena, sí. Sí.
Sí, claro. Ok. O sea, en un sentido de proyecto de nación. Ok. O sea, ellos, Morena representa en este momento a gran sector ¿De la población? Sí. población electoral, Sí. ¿no? Los apoyamos. Ok. Apoyamos Sí, las propuestas que tienen. Perdón, pero te su interrumpí. proyecto. Ustedes Adelante. son frontales Somos frontales. y dicen cuál es su línea editorial. Decimos cuál es nuestra línea editorial. Discúlpame, pero es que Latinos no te dice nada. Latinos dice que son medios imparciales. O sea, imparciales Que- nunca. que- Los medios jamás van a ser imparciales. A ver, échate Ni su siquiera, pinchazo. ni siquiera nosotros como personas vamos a ser imparciales. Todos no. tenemos intereses. Sesgos. En este momento, uno de mis intereses personales, y bueno, no personales, pero que me es humano, Sí. de una parte humana mía, pues es exponer el genocidio en Palestina. Híjole, vipeadísimo. Ajá. Ahí me... Sí, porque nos censuran. Nos- Eso es lo peor, ¿no? Ajá. Ahí está, ¿no? O sea, Sí. esa también es parte de mi lucha. Sí. ¿No? Totalmente. Exponer todo eso. Entonces, claro que yo le voy a decir a mi público, a mi audiencia, esta es la lucha que ahorita estamos encabezando, ¿no? A nivel internacional, a un nivel internacional. Algo también antiimperialista. Estamos hartos de ver los abusos de los yanquis, de la propaganda yanqui ahí esparcida falsamente, ¿no? O sea, Porque entiendo que ustedes también lo tomaron y es esta investigación, no del soberano, que es abiertamente pro 4T, así lo estás diciendo tú. No, completamente. de de izquierda. The Guardian, un medio internacional, Medio internacional. acaba de decir que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se acaba de dar a conocer que él le pidió a las embajadas Revelaron información importantísima. que se pusieran a hacer publicidad o propaganda en favor de Estados Unidos. Pero a ver, danos un poquito Ojalá más no de nos detalle. censuren. O sea, en verdad, espero que no nos censuren. Ok. Estados Unidos e Israel, ese ente demoníaco, que nos Vipeadísimo. han perdido la narrativa en redes sociales. Te voy a censurar yo porque Completamente. si no, no va a salir esto. Una disculpa. Han perdido la narrativa en redes sociales. A ver. La gente ya no los quiere. O sea, la gente ya no se compra esa película de Hollywood, Sí. donde de Rambo ahí peleando en Medio Oriente o de salvando al soldado Ryan entalado. O sea, no. Esa propaganda que ya no? de Hollywood, por lo visto en redes sociales, y ojo, que yo trato de desapegarme de mi algoritmo, porque también sé que es importante eso. Claro. Entonces yo, como tengo este celular, Ujú. tengo otro dispositivo de una cuenta más neutral. En donde ves latinos. No, y Atypical TV. Sí. En donde pues yo me pongo a ver qué es lo que dice la gente, qué es lo Claro. que dice el público, qué videos son los que salen, qué propaganda, porque es eso, qué Sí. propaganda es la que sale. ¿Y tú crees que la está perdiendo la narrativa? Israel? Están perdiendo la narrativa completamente. Israel está gastando millones de pesos en propaganda, en publicidad, en redes sociales, para hacerlos ver como las víctimas. ¿Y sabes lo que he visto en Facebook? A ver. Esas publicaciones están llenas de me divierte, de me encanta. Publican que un soldado de la IDF perdió la vida y lo que veo son me diviertes, me encanta. Me meto a ver los comentarios y es qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok. Es lamentable, es lamentable Sí. que hemos llegado a este punto como humanos de no estar sensibles a la pérdida de un ser Sí. vivo. Sí. Pero es que ellos han generado, y solo ellos, ese odio hacia su raza, Ujú. hacia ese país falso, País falso. ese ente Ajá. ocupacionista Ok. de Palestina, que la gente ha despertado, gran parte Claro. de los pueblos han despertado, a tal grado de ver a Irán Ujú. como una esperanza del mundo, un faro de luz que les hizo frente a esos... Y que Asesinos. para el momento en el que se esté publicando este video, no sabemos cuál será lo que le va a pasar a Irán, ¿no? Podríamos decir y especular muchas cosas. Hoy, Hoy. 7 de abril, tengo ya entendido. Ajá, sí, de abril. Perdón, no sé si... No, está bien. Hoy, 7 de abril, pues acuérdate que Donald Trump en la Amenazó. mañana dijo que iba a acabar con una civilización entera. En la televisión israelí pusieron un contador de quedan 8 horas para el fin de Irán. O sea, pero ese tipo de acciones, ese Sí. tipo de actitudes, pues son las que generan ese propio odio hacia ellos.
Ok. del mundo, de la gente, Sí, o sí, sea, sí. de los pueblos. Y reitero, Irán tuvo una victoria pues muy, muy buena. Estados Unidos reculó, Donald Trump se echó para atrás y aceptó los 10 puntos Sí. que Irán propuso en un plan para que se llevase a cabo pues, una paz en una estrategia de 2 semanas, ¿no? Ok. Esperemos que así sea, por el bien de la humanidad. O sea, Oye, claro. Carlos, a ver, yo lo que te voy a preguntar, Sí. Carlos Centeno, director editorial del Soberano, no es si eres de izquierda, porque creo que incluso es ofensivo, ¿no? En el punto en el que estamos de la conversación. Es ¿por qué eres de izquierda? ¿Por qué no piensas que echarle ganas es suficiente para salir adelante, Carlos? Si entonces estás fomentando la flojera o sea, estás fomentando que la gente sea una huevona y no haga nada. ¿Por qué eres de izquierda? A ver, para empezar, ¿qué tiene de malo que la gente no haga nada? ¿No? O sea, Ok, eso, ¿no? O sea, para empezamos. empezar, o sea, no, yo tengo una visión muy humanista, muy fraterna. Honestamente, Fui irónico. porque creo me que, van a fundar en redes. Ajá. creo que uno no viene a este mundo a sufrir. Eso es lo principal. Uno no tiene que venir a este mundo a sufrir. Se me hace incoherente Sí. tener un sistema económico en el que haya pocos con muchísimo y muchos con poco. Sí. Se me hace algo cruel que mientras hay gente comiendo cosas bañadas en oro, hay un pobre niño en nuestro país o en cualquier otra parte del mundo yéndose con hambre a dormir. O sed. O Peor, con ¿no? sed. Sin agua, incluso. Sin agua. Ujú. No creo en este sistema. No creo en este sistema de capitalismo voraz. Ok. Y mucha gente me dice en redes sociales, pues vete a Cuba, vete a Venezuela, ¿no viste lo que Sí, hicieron? sí, sí. ¿no? Pues Bla, yo bla, ahí bla. te veo con un iPhone. Exacto. Carlos. Y me van a decir, yo te veo con un iPhone y yo les voy a contestar, y también traigo ropa, y también uso tenis para caminar, o sea, y también compro comida para comer. Como ¿no? manzanas traídas de California. Exactamente. sí. O sea, Sí. entonces, ese tipo de cuestionamientos o ese tipo de argumentos, entre comillas, pues la verdad son insensatos, son hechos completamente desde la ignorancia. Nosotros, o por lo menos yo, trato de tener un consumo y llevar una vida lo más, pues, tranquila posible, fuera de un consumismo extremo. No compro cosas que realmente no necesito, vivo con lo justo, o sea, no quiero sonar tampoco como Estás de en austeridad austeridad republicana, Ajá. pero vivo en la justa medianía. Realmente Ok. no es como que a mí me encante comprar ropa de marca, de super lujo, o sea... Y no creo que tampoco tenga algo de malo, ¿no? O sea, yo, No, por ejemplo, te voy a pero- decir una cosa. Adelante. Se hizo viral esta parte. Yo, a propósito, me pongo esta chamarra. Y a propósito, pongo aquí la computadora, que aquí se ve el logo. Porque me parece insensato. Me parece profundamente ignorante que desde el punto en el que digan, jaja, muy zurdo, pero tienes iPhone. Muy zurdo, pero tienes MacBook. No, hombre, pues cómprate algo chino, cómprate algo ruso. No, espérate, y hay que decirles, ay, muy de derecha, pero tomando vacaciones. Ah, muy de derecha, pero con aguinaldo. Ah, muy de derecha, pero tienes derechos. O sea, pues sí, es que así de ignorantes son. Y el tema es que no nos damos cuenta que izquierda no es ser pobre y derecha no es vender cosas y comprar muchas cosas. Por supuesto que no. Se puede ser de izquierda y tener iPhone. Por supuesto Se que puede ser de izquierda Y comer y comer en donde quieras. Ajá, y no ser pobre, porque ese es el tema, ¿no? Creo que hay que desmitificar el tema en que si eres de izquierda en automático no tienes por qué ser un flojo, resentido huevón. Claro, no. A ver, Porque no lo eres. No porque lo hay eres. gente, hay incluso empresarios exitosísimos, ultra ricos en su mayoría, y que pueden hacer y optar por políticas de izquierda. Claro. Y yo creo que ese es el tema que muchas veces en la izquierda se ha perdido. El tema en donde tal vez desde esta parte del puritanismo, la derecha se ha aprovechado y dice, "Ja, ja, ja, pero estás publicando en Facebook, pero estás publicando en YouTube. Usas una red social Sí, claro, gringa. Tráeme WeChat, o sea, de China. o la de Rusia, esta... No tengo ni idea. Bueno, o sea, sí, pero está estamos difícil el hablando de nombre. Estados Unidos, ¿no? Y ojo, ahí yo quiero hacer otro paréntesis, que creo que aquí nos vamos a poner a pelear, Carlos Centeno. A ver. Porque a mí me parece, a ver,
A mí me parece que Estados Unidos hace muchas cosas malas en México. Estados Unidos propicia la violencia en México. Sí. Estados Unidos propicia que tengamos un Estado débil. Estados Unidos acosa sistemáticamente al país que sea, principalmente a México, pues es su vecino. Desafortunadamente. Geográficamente estamos al lado, pero acosa a gobiernos sistemáticamente que no tienen su misma ideología, que no quieren hacer exactamente lo mismo, que no le quieren entregar el petróleo y ya. Pero no por eso creo que ir a Estados Unidos esté mal. No, yo tampoco creo lo mismo. Yo no, yo no creo que Estados Unidos entonces sea malo del todo. Por y ya. supuesto que no. Fíjate, hace unos días leía una frase de Berto Castillo. A ver. Y dije, creo que es completamente icónica y me remonta a lo que yo siento en este preciso momento. Y se las comparto. A ver, por favor. Me declaro culpable de mi convicción antiimperialista, Sí. que no antinorteamericana, pues ese pueblo, como todos los pueblos, merecen mi respeto. Totalmente. Y es que yo creo que es eso, ¿no? Muchas veces se confunde que cuando nosotros criticamos políticas sistemáticas de un Estado, como el Deep State, el famoso Deep State de Estados Unidos, entonces eres anti-Estados Unidos. Pero ¿qué tal? No te fuiste... Bueno, ya ni siquiera voy a decir el nombre, pero hay una persona que me acosa en redes sociales. Ya sé. Igual a mí. Ya sé quién. Sí. Un Pero loco. incluso Está lo loco. vamos a cortar Sí. para no hacerle publicidad. Está loco. Pero que acosa en redes. Pues qué padre que estás en tal. Es el país que está al lado, hermanito. Si yo quiero ir a China, me tengo que echar 24 horas en avión y no me alcanza. Pero ¿por qué prefieres ir a Miami, Alejandro? Claro. En vez de Acapulco. Ajá. Y voy a Acapulco y bendito Acapulco. Yo soy de Guerrero. Exacto. O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo estoy a 2 horas. Yo voy más a Acapulco que tú, ¿no? Es que así de incoherentes son. Pero es que a mí sí me parece muy importante eso. Y creo que hay que abrir el panorama. O sea, Claro. ser capitalista no es tener dinero. No. Ser capitalista no es tener iPhone. Ser capitalista no es ser ultra rico. Ser capitalista es vivir en este sistema en el que vivimos, que es el capitalismo. Y aún así te puedes estar quejando, ¿eh? Claro. Aún así puedes exigir que haya mejores jornadas laborales. Claro. Aún así necesitamos nosotros, al menos que tenemos una ideología similar, buscar que existan políticas públicas en favor de la ciudadanía Claro. y que son evidentemente proizquierda. Claro. O sea, a mí me encantó una frase que se las comparto. A ver. Que la vida como las tuercas es lo mismo. La izquierda libera y la derecha aprieta. Muy buena. Carlos Muy Centeno, buena. por favor, adelante. Te interrumpí no, hombre. en todo esto de por qué eres No, de izquierda. ¿Qué tienes es lo que te hace llevar a la izquierda? toda la razón. A ver. Se viene un contexto A largo. A ver. Yo crezco en una familia politizada. Crezco en una familia en donde, pues sí, fuimos a apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador en el desafuero, fuimos Sí. a apoyar en el fraude electoral del 2006, y pues tú me tienes ahí, desde niño, a los 5 o 6 años, yendo a marchar. Tú eres este niño, yo soy obradorista. Yo soy obradorista, yo muero obradorista, yo muero en la izquierda, y que mi tumba diga, este cabrón fue obradorista. Pero, regresando, obviamente a esa edad no entiendes mucho, Sí. no captas a gran escala lo que sucede, ¿no? Pero Sí. luego empiezas, o yo así lo veía o así lo notaba, las noticias. Empieza la inseguridad terrible en el sexenio de Calderón. 2007, 2008, yo recuerdo que, o sea, se vivía un terror enorme, tan siquiera en el Estado de México, ¿no? De donde Es yo el soy otro. originario. Y se veían las noticias. Yo tenía mucho la costumbre, o bueno, mi papá compraba en La Jornada, el periódico La Jornada, Sí. en el semáforo. Pasaba un tipo que vendía periódicos y lo compraba. Y a mí me gustaba leer como Los Moneros porque según yo eran cómics, ¿no? Entonces yo Claro. los veía como caricaturas y Sí, eran sí, cómics. sí. Entonces yo leía Los Moneros y ya. Un ¿no? salmonero Helguera. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Y entonces, pues desde ahí, a los 7 años, empiezo a entender un poco, bla, 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 de la vida. Pero creo que ya más grande me doy cuenta que antes de todo eso, hubo un caso, una circunstancia que me hizo cuestionar mi privilegio. A ver. Estábamos en un semáforo, yo iba en la parte trasera de la camioneta de mi papá, Sí. llevaba mis libros para dibujar, para colorear, tenía yo creo que 5 años, 4,
muñecos, todo. Y ves esta imagen, esta escena triste que aún en día desafortunadamente se ven, de un padre de la mano con un niño de mi edad, pues claro, con ropa pues rota, ropa sucia, descuidada, también el padre. Y me cuestioné, ¿por qué yo tengo todo esto y ese niño no? Entonces desde ahí, ahora más grande, bueno, ya un poco más de adolescente, entendí que ese despertar de mi conciencia tenía mucho que ver con precisamente intentar lograr que todas las personas, ojalá se pudiera en el mundo, pero por lo menos en mi tierra, Sí. en mi estado de México o en el país, intentar lograr que todos tengamos las mismas posibilidades y oportunidades, no para avanzar o ser exitosos en la vida, no, sino de tener un bienestar. Un bienestar social, un bienestar económico, que se viva bien. Sí. O sea, que no tengas que sufrir. Yo voy a hacer una confesión que la había pensado mucho, pero ahora que me estás compartiendo porque eres de izquierda, yo también lo voy a hacer. Y es, Adelante. yo era de derecha. Claro, claro. Es que ese es el pinzazo, ¿no? O sea, Sí, claro. yo era de derecha. Yo creía que levantarte a las 5 de la mañana iba a ser suficiente para convertirte un día en Carlos Slim. Yo era de derecha y creía que el pobre era pobre porque quiere, que las condiciones materiales no importan siempre y cuando el individuo se imponga. Yo era de derecha y pensaba que era simplemente por no echarle las suficientes ganas. Y lo digo con la vergüenza absoluta, porque estaba equivocado. Claro. Yo era de derecha hasta que estudié. Yo era de derecha hasta que leí un libro. Yo era de derecha hasta que vi los datos demográficos. Yo era de derecha hasta el punto en el que me di cuenta que vivimos en un sistema que hace que la mayoría de la población no salga de la pobreza porque les conviene que nunca salga de la pobreza. Que no importa si te paras a las 5 de la mañana, nunca vas a ser Carlos Slim. Porque no sé si sabías, pero los hombres más ricos de México, los 6 hombres más ricos del México, no solo heredaron, Sí, no. se hicieron no ricos, ultra ricos. ¿Sabes por qué? Por ser amigos del gobierno. Por supuesto. Porque les vendieron paraestatales a precios de remate. Porque hicieron negocios de mineras, carreteras, televisiones públicas, bancos. Todo a costa del erario público, a costa del pueblo. del pueblo, a costa del gobierno que nos pertenece a todos. Yo era de derecha y hoy me arrepiento muchísimo porque era un ignorante. Ahí está el clip. Carlos Centeno, adelante, por favor. A ver, di que querías... No, a ver, es que tienes completamente la razón. Yo también leí, estudié y me volví de extrema izquierda, Y ¿no? me volví de izquierda, Y, claro. o sea, no, pero tienes muchísima razón. Y aquí te va un dato también muy interesante. Por ejemplo, las mismas 10 familias ricas de México siguen siendo las mismas que hace 30 años. Tú ves ese mismo dato en Estados Unidos y sí cambia. De hecho, cambia a la década. Hay nuevos ricos, hay nuevos millonarios en Estados Unidos. Y eso te hace entender una gran cuestión pues, económica, ¿no? De cómo existe en ese país pues, cierta redistribución de la riqueza. Y aquí, no. Totalmente. Aquí más del 48%, si no estoy mal, concentra el 1% de la total riqueza de nuestro país. A ver, yo te voy a decir otro tema. ¿A qué carajo van a hacer con tanto dinero? No, además, ¿no? Además. Yo te voy a decir otro tema. Yo estoy a favor del libre mercado. Yo estoy a favor de que exista un esfuerzo que te dé resultados. Claro. Pero si estás a favor del libre mercado, también deberías estar a favor de tener condiciones similares desde un piso parejo. Es que es eso, no hay piso parejo. No Hay hay, un piso libre, chueco. no hay libre mercado. No hay libre mercado. Es una mentira. Es una mentira completamente. Es una mentira el libre mercado. El libre mercado no se regula solo. ¿Viste lo que pasó recientemente en Brasil? A ver, no, cuéntamelo. En Brasil tiene un sistema financiero de transferencias monetarias que se llama Pix. Sí. Ese sistema está destinado en gran parte al comerciante de abajo, o sea, al pueblo, para que puedan hacer transferencias electrónicas. Lo que tenemos en México como SPAY, ¿no? Exactamente, Ujú. completamente. Pero bueno, no en esa apertura total. ¿Qué sucedió?
Pues Donald Trump eso lo ha considerado como una amenaza nacional. Al SWIFT. Ajá. Exactamente. El sistema bancario de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque gracias a esta plataforma y a este sistema que inventó el Estado de Brasil, el Estado brasileño, no son privados, el Estado brasileño fue el creador de este sistema, pues les quitaron millones y millones y millones de dólares a bancos corporativistas, extranjeros y sobre todo pues asentados en Wall Street, ¿no? Totalmente. O sea, dinero que ellos ya veían anualmente, pues desaparecieron. Sí. Y ese ha sido su enojo, a tal grado de poner a Brasil o este sistema de Brasil como una amenaza hacia los intereses de Estados Unidos. ¿Qué provoca esto? Pues que Donald Trump quiera imponer aranceles y amenazar al gobierno de Brasil con que se elimine ese sistema. Total. O sea, pero si te das cuenta, la misma gente que apoya esa decisión de Trump son los defensores del libre mercado. Si hubiera libre mercado, dejarías competir libremente a PIX. Como si hubiera libre mercado, debieron haber dejado competir libremente a Huawei. Exactamente. A TikTok. A TikTok. Bueno, es que el país del libre mercado se puso a regular el mercado. Se puso a obligar a que Huawei no pudiera entrar a la tecnología. Se puso a obligar a que TikTok fuera comprada en Estados Unidos por una empresa estadounidense. Se puso a regular el mercado. Entonces yo creo que los que de verdad estamos a favor del libre mercado, mira lo que voy a decir. Adelante. Somos realmente aquellos que creemos en una izquierda. Creemos en que debemos buscar un piso parejo para que ahora sí valga lo mismo tu esfuerzo que el mío. Tus horas invertidas en lo que trabajas. Que si tú te paras a las 5 de la mañana exactamente con las mismas ganas que el de enfrente, vas a tener exactamente el mismo resultado. Claro. Y va a tener mejor resultado aquel que se esfuerce más. Claro. No aquel que heredó más. No aquel que tiene un apellido más compuesto. No aquel que se metió a estudiar en la UP, ni en la Ibero, ni en Anáhuac. No, aquel que se esfuerce, ¿verdad? Eso se nos olvida. O sea, es que es bien fácil decir, no, es que todos fomentan, todos estos zurdos. Sí. Son resentidos. Son los resentidos. Están fomentando el que la gente sea huevona. La flojera. Que se vayan a la hamaca. Que se vayan a Cuba esos. Pero no dicen que nosotros sí estamos buscando que se esfuercen. Claro. A ver, es que ese también es otro tema interesantísimo. Pues la lucha y la conciencia de clases. Sí. Y tenemos, hay que decirlo pues con total sinceridad, tenemos esa batalla por el momento perdida. Porque el oprimido defiende a su opresor. Sí. Ahí tienes a cientos de personas defendiendo a este empresario usurero, porque en el interior Ricardo Salinas Pliego. Sí. Ricardo Salinas Pliego, porque en el interior ellos piensan que van a poder llegar a ser él en algún momento. Es algo completamente falso. Tú muy bien lo mencionaste. Ese empresario se hizo millonario por concesiones del Estado, por algo que se le heredó y que además está a punto de quebrarlo o está a punto de perderlo. O sea, aparte de que no trabaja, pues es un fracasado, ¿no? Completamente. Imagínate, te heredan todo y aún así lo vas a perder, lo llevaste a la borda del fracaso. Qué terrible, ¿no? Total. Y luego salen con esta propuesta sin pies ni cabeza de que quien reciba un programa social no vote, que no pueda votar. Válgame Dios, qué fascistas. Oye, fascistas. Y quien reciba una concesión del Estado, tampoco. Que no hable. O sea, es que a mí me parece sorprendente que no le hayan quitado ya la concesión a TV Azteca. La televisión en México es una concesión pública, es una facultad del Estado. En cualquier país medianamente democrático, ya le hubieran quitado una concesión a TV Azteca por mentir sistemáticamente. Mienten como hablan. Pues oye, estaba viendo esto, lo voy a buscar y lo vamos a poner aquí en medio, Rosales, perdón por dejarte tanta chamba, y lo vamos a poner aquí en medio. ¿Sabes cuál era la nota estelar de TV Azteca en Veracruz? Claro. Era un video de IA hablando de unos guajolotes que eran brujas. No estoy mintiendo. Esa era la gran nota estelar de TV Azteca. Que debería regularse eso. Ahora sí, que se regule. Que se regule. Que se le quite. O sea, no, me parece sorprendente que después de un medio de comunicación que tiene una concesión del Estado, este mismo medio llame
a no hacerle caso al Estado. Es desastroso. Pues lo que hicieron en pandemia, Javier Alatorre. Salga de su casa. Ya Y no no le use crea. el cubrebocas. No le crea a López-Gatell. Eso debió haber sido un crimen. Ese fue un crimen. Porque es sobre la misma lógica de la que ellos mismos hablan, ¿no? El doctor muerte. Ellos, es que mira, es eso. Es un esqueleto ahí Ajá, compuesto. es que me parece sorprendente. Ellos le dicen a Hugo López-Gatell el doctor muerte. Y son ellos mismos los que incitaron, en el pico más alto de la pandemia, a salir de sus casas y no hacerle caso. Es que a es López-Gatell. criminal. Es criminal, pero además es hipócrita. Hicieron lo mismo en Semana Santa. ¿Qué hicieron? A ver. Bueno, con todo lo de el derrame petrolero que hubo en Veracruz, en el Golfo de México. En el Golfo de México. Y que pues de igual forma pues el gobierno e instituciones han empezado a operar, a trabajar. ¿Para qué? Pues para que los vacacionistas, turistas nacionales e internacionales pudieran acudir a las playas de Veracruz o de Tabasco. Pues, ¿qué hicieron estos canijos? Empezaron a desinformar que había chapopote, que era inseguro, que tal. O sea, estaban incentivando a no ir y de alguna forma boicotear la economía de miles de familias veracruzanas que se sostienen a través del turismo. ¿Qué más criminal y qué más malditos que eso? O sea, y quieren gobernar este país. Y quieren gobernar, sí, ese es el tema. ¿Por qué quieren gobernar un país que odian? A ver, yo lo que creo es que es muy importante la crítica a un gobierno. Completamente. Hace falta. Completamente. Pero hace falta crítica legítima, que creo que ese es el tema. Yo creo que se equivocaron en el tema de las piernas, o sea, se les fueron de boca. Bochornoso. Es bochornoso, se equivocaron en poner a Sergio Mayer y volverle a dar el acceso a Eso es del partido. Sí, pero es sí. del partido y del grupo parlamentario del partido en el poder. Vergonzoso, no se debe permitir. Completamente de acuerdo Se contigo. han equivocado en muchas otras cosas. Muchísimas cosas. Y que es bien válido criticarlas. Claro. Necesitamos gente que critique. Claro, porque por solo supuesto. frente a la crítica, si yo veo que tú estás cometiendo un error, solo diciéndotelo puedes cambiarlo. O Por al menos supuesto. verlo. Porque lo que no se dice, no se ve, pero sigue existiendo. Claro. Y ese es el tema. Yo creo que no hay crítica legítima. No hay porque crítica. se debe criticar. Pero si te pones a inventar esta parte de las vacunas, del tema de Hugo López-Gatell, yo creo que Lo del AIFA. Lo del AIFA. Yo justo estoy haciendo un video que seguramente lo van a ver. Ahí lo vamos a ver. Porque se la pasaron diciendo en Semana Santa que Claudia Sheinbaum había utilizado IA. Oye, es una foto panorámica. Cualquier persona que haya hecho una foto panorámica sabe que van a salir partes movidas, que no son... Claro, cuando hay mucha gente hace Exacto. eso. De hecho, yo me fui... Vayan las imágenes. Tenemos imágenes. Me fui a la central de autobuses tasqueña y grabé porque es evidente que las panorámicas se hicieron para tomar un panorama de un fondo que no tenga movimiento. Claro. Pero cuando tienes a Tasqueña Y Parkinson. y Parkinson, es evidente que va a Claro. salir mal. Y no es CIA, y no estás mintiendo. Claro. Pero lo que a mí me parece es una vergüenza que tengamos la oposición que tenemos. O sea, es una vergüenza que tengamos esta oposición que lo único que hace es criticar a lo tonto. Porque necesitamos crítica. Deja criticar. Su apuesta y su único proyecto es que le vaya mal al país para decir, te lo dije, Chairo. O para decir, disfrútalo votado, Chairo. ¿Qué pasó con el huracán? Cuando pasó el huracán Otis, empezaron una campaña de odio y decir, no donen nada, se lo merecen. Quieren gobernar este país. ¿Quieren gobernar este país? Yo a veces, ¿sabes qué es lo que creo? A mí me parece que no quieren gobernar este país. Bueno, pues con esas acciones... Tengo la teoría en que la oposición le está haciendo el trabajo a Morena. Tengo la casi certeza que Alito Moreno es el principal morenista de este país. Caballo de Troya. Es el gran caballo de Troya. Es aquel que de tan patriota que se hizo le puso el último clavo al PRI. De verdad lo creo. Porque me parece sorprendente que su estandarte y su bandera sea haber golpeado al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Congreso de la Unión en ese momento. Que su más grande orgullo sea ese, que su mejor batalla sea ella, que de verdad ellos crean que así van a convencer a la ciudadanía de votar por ellos. Me parece sorprendente.
Pues todos los que ven Atypical y Letrinus, créeme que Letrinus. tienen ese mismo pensamiento, desafortunadamente. O sea, esas campañas de odio como lo que vimos de Otis es desafortunado. Es muy desafortunado y es la misma, pues, es el mismo odio que ellos mismos generan en contra de un pueblo que, pues, decidió participar democráticamente diferente a lo que ellos piensan, ¿no? O sea, es lamentable. ¿Sabes qué es lo que ahorita me estabas comentando que me llegó a la memoria? Esta parte de decir el tema de la conciencia de clase, que se ha perdido mucho. Tú que nos estás viendo, si vas al Costco a comprar, Starbucks. si vas a Starbucks a tomarte un café, si tienes un iPhone y si ganas $1,000,000 al mes, no eres rico. Tú no eres un ultra rico. Eres una clase privilegiada, pero tú no eres el problema. Es más, si ganas $10,000,000 al mes, no eres el problema. No son. Estás mucho más cerca, ganando $10,000,000,000 al mes de la persona que está en la calle, que de Elon Musk. Justo. Así vi una imagen, imagínate, vi una comparativa de este artista Kanye West, Sí, la comparativa de Elon Musk, ¿no? En las gráficas. sí, Y a un homeless. sí. Y Kanye West, que es ultra mega rico, millonario, Sí. estaba más cerca aún así del pobre, del homeless, Totalmente. que de Elon Musk. Ahora imagínate nosotros. No, hombre, O sea, nosotros... estamos al lado. Es que, sí. A ver, Carlos Centeno, estás a una enfermedad, Claro. Tocó madera. a un accidente, a una situación trágica de quedarte en ceros. Sí. El gran problema es aquellas personas que se creen moralmente superiores, ni siquiera moralmente superiores, económicamente superiores, Aunque no lo sé. por ganar $5,000 más al mes. Viven en una burbuja completamente aparte de su realidad. O sea, reitero, es algo que tenemos que seguir. Es un tema en el que tenemos que seguir dando la lucha. Tenemos que abrir los ojos a muchísima gente y que entiendan que, pues no, o sea, la clase media en México, pues está, pues, o sea, no estamos donde quisiéramos estar. O sea, no somos esos ultra mega ricos que muchos quisieran ser, ¿no? O sea, realmente tenemos que tener esa conciencia, tenemos que tener pues esa mentalidad de que es mejor también apoyar al prójimo. O sea, Totalmente. no ver para abajo a nadie. Es lamentable a veces ciertas actitudes de ciertos sectores de la población. Pero fíjate, ahorita hablando de clase media, Sí, es importante recordar un dato que acaban de sacar, de que la clase media en México creció como nunca antes. En México, Brasil y Uruguay. Colombia. Y Uruguay. Sí. Estos tres países de Latinoamérica, orgullosamente con gobiernos progresistas de izquierda, han hecho crecer a la clase media en sus respectivos territorios, en sus respectivos países. ¿Y sabes quiénes están abajo de la clase media que han hecho empobrecer a la clase media, o casi ya inexistente? ¿Quiénes? Los países libertarios, esos modelos autoritarios que quieren venir a imponer a México con, por ejemplo, Perú, un país completamente de derecha en este momento, fascista, Argentina y Ecuador, Claro. Bueno, fíjate que de los subordinados de Trump. Carlos Centeno, estamos a nada de cerrar. ¿Qué comentario final te gustaría dejar para la posteridad aquí en Voces? A ver, un comentario que Más que una pregunta, un comentario. me parece importante mencionar. Mi visión que tengo sobre el mundo, no tenemos que venir aquí a sufrir. Creo que el principal fin de estar en esta realidad, en existiendo, es para ser felices. No tenemos que vivir en un sistema, reitero nuevamente, en el que pocos tengan muchísimo y desafortunadamente muchísimos tengan poco. Tenemos que cambiar completamente ese modelo, esa mentalidad. No podemos dejar que ninguna persona en el mundo pase hambre, ni que haya miseria. Y claro,
creo que es importante hacer un llamado a la paz y hoy creo que es más que necesario. Necesitamos paz en este mundo, necesitamos dejar de deshumanizarnos tanto y necesitamos cambiar por completo la mentalidad egoísta y pues terminar con que viva la fraternidad universal. El comentario que iba a dar te lo voy a dar después de esta grabación en el Off the Record. Muchas gracias, Carlos Centeno, director editorial de El Medio Digital, El Soberano. Gracias por venir. Yo lo único que quiero comentar es que efectivamente yo sí creo que la izquierda ha tenido este gran error de culpar o de decirle que es un ignorante al de derecha por serlo, que lo es. Pero el tema es convencer a las personas, porque las personas son de izquierda y no lo saben. Hay una frase muy buena y muy chusca. A ver. Que es, enséñale a un hombre a trabajar y le quitarás un voto a la izquierda. Y luego dice, enséñale a un hombre a pensar y le quitarás un voto a la derecha, porque trabajar hasta las mulas lo hacen. Con eso nos quedamos. Carlos Centeno, muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Y a tu público y a tu audiencia. Un gran abrazo. Hombre, muchas gracias. Gracias a ustedes por comentar, por compartir, por likear, por dejarnos un superchat para ponernos bien capitalistas. Gracias por estar apoyándonos en Spotify, apoyándonos en Facebook. Estamos teniendo un problemita ahí en Facebook por una censurita que tenemos por ahí. Así que si nos pueden apoyar e ir a Facebook y a Voces, les vamos a dejar las redes sociales aquí abajo, las redes sociales de Carlos Centeno también. Muchas gracias. Gracias, porque estamos haciendo el podcast de política más importante de este país, gracias a ti. Mi nombre es Alejandro Helguera. Carlos Centeno, muchísimo gusto. Y esto fue un capítulo de Voces. Nos vemos pronto.